¿Qué sucede cuando África deja de suplicar permiso y decide protegerse con sus propias manos? Imagina la escena. El sol aún no ha alcanzado su cenit sobre la vasta sabana de Burkina Faso. Bajo ese cielo abierto, decenas de miles de soldados, casi 40.000 almas, se alinean, listos para escribir una nueva página de la historia africana. Son hombres y mujeres de todas las regiones, algunos con el uniforme reluciente, otros con botas gastadas, todos unidos por un mismo propósito: defender lo que es suyo. No hay cascos azules de la ONU, no hay uniformes de ejércitos extranjeros, no se escucha el zumbido de helicópteros de potencias lejanas. Por primera vez en décadas, las armas no las empuñan extraños, sino los propios hijos e hijas de la Tierra Roja de Burkina Faso. Es un momento que recuerda a las grandes epopeyas de independencia africana, cuando líderes como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah o Thomas Sankara alzaron la voz para reclamar soberanía. Pero este acto va mucho más allá de lo militar. Occidente observa con inquietud. En las oficinas de París, Bruselas, Washington y Londres, analistas y diplomáticos se preguntan: ¿qué significa realmente que una nación africana decida proteger sus fronteras por sí misma? ¿Por qué esto incomoda tanto? Porque la movilización burkinesa es una declaración de autonomía, un desafío abierto a las lógicas de tutela y dependencia que han marcado siglos de historia africana. El gesto es potente porque cuestiona una narrativa ancestral, la de un continente que, supuestamente, siempre necesita ayuda externa para sobrevivir. Pero ahora, la pregunta incómoda resuena: ¿qué ocurre si África demuestra que puede valerse por sí misma? Si el experimento fracasa, se refuerza la imagen de debilidad y dependencia. Pero si triunfa, el tablero global cambia. África podrá reclamar su asiento en la mesa de decisiones mundiales, no como mendigo, sino como actor soberano. Para entender la magnitud de este punto de inflexión, primero debemos sumergirnos en la historia reciente de Burkina Faso y del continente. Es imposible comprender lo que está sucediendo hoy sin recordar cómo, durante siglos, el destino africano fue dictado desde fuera. Desde el reparto colonial en la Conferencia de Berlín, cuando potencias europeas trazaron fronteras con regla y compás, hasta las más recientes intervenciones militares bajo pretextos de estabilidad, la voz africana fue sistemáticamente silenciada. A mediados del siglo pasado, cuando las naciones africanas obtuvieron su independencia formal, muchos pensaron que los tiempos de la tutela habían terminado. Sin embargo, la realidad fue más compleja. Aparecieron formas más sutiles de control: acuerdos comerciales desiguales, presencia militar extranjera, condicionalidades de ayuda, y una narrativa internacional que perpetuaba la idea de una África incapaz. En Burkina Faso, el norte del país se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad. Por décadas, grupos armados cruzaban las fronteras como si fueran simples líneas en la arena. Mafias, redes de tráfico, yihadistas y contrabandistas operaban impunemente, desplazando comunidades enteras y sembrando miedo. Las aldeas quedaban vacías, las escuelas cerraban y los campos se volvían tierras baldías. Occidente, mientras tanto, respondía con la misma melodía: África necesita ayuda, no puede sola. Así llegaron misiones internacionales, fuerzas especiales, fondos de cooperación y proyectos de desarrollo. Pero en la práctica, la seguridad seguía siendo precaria y los recursos nacionales continuaban fluyendo hacia el exterior. El oro, el algodón, los minerales y las riquezas del subsuelo eran extraídos sin que la mayoría del pueblo viera los frutos. Todo comenzó a cambiar con la irrupción de Ibrahim Traoré, un joven líder que, como en otras épocas lo hicieron figuras como Nelson Mandela o Julius Nyerere, decidió desafiar el statu quo. Sin pedir permiso, sin discursos grandilocuentes, ordenó el despliegue de 40.000 soldados burkineses en las regiones más golpeadas. No se trataba de una simple operación de seguridad. Era la mayor movilización militar nacional en la historia moderna del país. Y lo más importante, nacía de una decisión interna, sin depender de ejércitos extranjeros. En los campos y ciudades, la noticia se propagó rápidamente.
padres despidiendo a hijos, mujeres formando cadenas de apoyo para los soldados, niños ondeando pequeñas banderas hechas a mano. Un campesino del Sahel, entrevistado por una radio local, lo resumió así: 3 años seguidos quemaron mis cultivos. Este año, quizás pueda sembrar sin mirar atrás. El impacto no tardó en sentirse. Caminos antes inseguros, donde nadie se atrevía a transitar después del atardecer, volvieron a la vida. Los mercados reabrieron, las escuelas retomaron las clases y los campos comenzaron a florecer nuevamente. La sola presencia de soldados nacionales, no mercenarios, no tropas extranjeras, devolvió a las comunidades una sensación perdida de control y dignidad. Este fenómeno no pasó desapercibido fuera de Burkina Faso. En las cancillerías occidentales, los comunicados oficiales se llenaron de palabras cuidadosas, pero tras bambalinas, la preocupación era evidente. Diversos medios internacionales, desde periódicos en París hasta programas de análisis en Washington, advirtieron sobre los riesgos de militarización y el posible giro autoritario del gobierno burkinés. Pero ¿acaso cuando las potencias occidentales envían sus propios ejércitos a regiones, en conflicto se habla de militarización con el mismo tono? Aquí surge un contraste revelador. Cuando Francia, Estados Unidos o el Reino Unido despliegan tropas en África, suelen presentarse como guardianes de la democracia y la estabilidad. Pero cuando un país africano decide protegerse a sí mismo, el discurso se torna alarmista. El doble estándar es innegable. Esta vez, la legitimidad de la fuerza no proviene de acuerdos internacionales, sino del respaldo popular y la participación ciudadana. En otras épocas, países como Ghana o Tanzania intentaron tomar control de sus recursos, solo para enfrentarse a bloqueos, sanciones o golpes de Estado alentados desde fuera. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso recuerda a esos momentos, pero con una diferencia clave. Existe una conciencia colectiva mucho más fuerte, una ciudadanía dispuesta a sostener el cambio incluso frente a las presiones externas. Pensemos en ejemplos históricos. En los años 70, cuando Uganda expulsó a los empresarios extranjeros y nacionalizó sectores clave, la reacción internacional fue inmediata y dura. Sin embargo, décadas después, ese acto es recordado como uno de los primeros intentos de autodeterminación económica real en el continente. Del mismo modo, la decisión de Burkina Faso de custodiar sus propias minas y campos agrícolas puede sentar un precedente para otras naciones africanas. Hoy, los camiones cargados de oro y otros minerales ya no desaparecen en la noche rumbo a puertos internacionales sin control. Cada convoy es escoltado por soldados burkineses, y los informes de saqueo han disminuido notablemente. Esto no solo tiene impacto económico, sino también simbólico. Por primera vez en muchos años, los frutos de la tierra permanecen, al menos en parte, en manos de quienes la trabajan. La narrativa internacional, sin embargo, intenta imponer un relato distinto. En informes de organismos multilaterales y artículos de prensa, se insiste en los peligros de la deriva autoritaria y la falta de garantías democráticas. Pero, ¿acaso la historia de África no está plagada de ejemplos en los que la seguridad y la dignidad fueron sacrificadas en nombre de la estabilidad impuesta desde fuera? La verdadera batalla, entonces, no se libra solo en los campos o en las fronteras, sino en el terreno de la legitimidad y la narrativa. Si la visión externa prevalece, el movimiento burkinés corre el riesgo de ser deslegitimado, aislado y eventualmente aplastado por presiones económicas y diplomáticas. Pero si logra sostenerse la narrativa interna, la de un pueblo que se reconoce capaz y digno, puede emerger un nuevo modelo de soberanía africana. En la práctica, el despliegue militar ha generado efectos inmediatos en la vida cotidiana. En pueblos antes asolados por la violencia, ahora se celebran ferias y festivales. Las madres vuelven a enviar a sus hijos a la escuela sin el temor constante de los secuestros. Los agricultores, por primera vez en años, pueden planificar la siembra y la cosecha sin la sombra de la extorsión o el pillaje. Pero el reto apenas comienza. Mantener a casi 40.000 soldados en operaciones constantes requiere recursos enormes,
alimentos, uniformes, logística, gestión administrativa. Cada victoria militar impone nuevas tareas. Reconstruir infraestructuras destruidas, reactivar la economía local, garantizar servicios básicos. El gobierno debe coordinar un esfuerzo titánico para evitar que la esperanza se convierta en frustración. Surgen críticas legítimas, tanto dentro como fuera del país. Algunos se preguntan si este gran despliegue podrá sostenerse a largo plazo sin afectar servicios esenciales como la salud y la educación. Otros temen que la concentración de poder en manos de una élite militar pueda derivar en autoritarismo o represión de la disidencia. ¿Cómo evitar repetir los errores de otros países donde la militarización degeneró en dictadura? Aquí la historia ofrece advertencias y lecciones. En Egipto, tras la revolución de 2011, el entusiasmo popular fue rápidamente cooptado por el aparato militar, y las esperanzas de democracia se diluyeron en represión. En Etiopía, la movilización contra amenazas externas derivó en conflictos internos y crisis humanitarias. Burkina Faso debe navegar este delicado equilibrio, aprendiendo de los aciertos y fracasos ajenos. El riesgo de aislamiento internacional es palpable. Algunos socios tradicionales han comenzado a revisar acuerdos de cooperación, mientras que ciertas agencias de ayuda han recortado fondos. El acceso a mercados internacionales se vuelve más difícil y las sanciones, aunque todavía limitadas, comienzan a asomar. Sin embargo, en este contexto surgen oportunidades. Fortalecer alianzas regionales, diversificar relaciones comerciales, apostar por la autosuficiencia y la innovación local. En paralelo, el ejemplo burkinés comienza a inspirar a otros países. En Mali, Níger, Chad y hasta en la República Centroafricana, jóvenes líderes y movimientos sociales debaten abiertamente si es posible romper con la tutela extranjera y forjar caminos propios. Se organizan foros, asambleas y marchas en apoyo a la autodeterminación africana. La chispa burkinesa amenaza con convertirse en una llama continental. No obstante, el desafío es doble. Por un lado, las fuerzas externas, potencias, empresas multinacionales, organismos financieros, buscarán recuperar su influencia, recurriendo a presiones económicas, diplomáticas o incluso desestabilización interna. Por otro, el propio gobierno burkinés debe demostrar que la movilización militar no es excusa para violar derechos humanos ni suprimir la diversidad política. La vigilancia ciudadana y la participación popular serán claves para evitar caer en los viejos ciclos de opresión. En Burkina Faso, la dignidad dejó de ser solo un ideal. Se ha transformado en política de Estado. El despliegue de 40.000 soldados ha cambiado el miedo por esperanza. Las aldeas antes sumidas en silencio y resignación, hoy vibran con el bullicio de los mercados, la risa de los niños y el trabajo en los campos. Bajo la protección de los suyos, la vida cotidiana renace y la gente recupera un ritmo largamente perdido. Pero fuera de las fronteras, la inquietud persiste. Las capitales extranjeras y los organismos internacionales emiten comunicados llenos de elogios velados y advertencias discretas. Cada paso dado por el gobierno burkinés es seguido con lupa, temiendo que este modelo pueda ser replicado en otros rincones del continente. Para los burkineses, lo que algunos llaman militarización es una revolución de orgullo y pertenencia. Las banderas nacionales no solo ondean en los edificios oficiales, sino también en humildes hogares y escuelas rurales. Por primera vez en generaciones, la identidad se convierte en un lazo que une y fortalece. Es un renacer de la autoestima colectiva, una reivindicación del derecho a existir y decidir. La transformación burkinesa tiene efectos en la región. Jóvenes de Mali y Níger organizan debates públicos. Líderes comunitarios de Ghana y Togo envían mensajes de apoyo. Y en redes sociales africanas brotan campañas bajo etiquetas como África para los africanos. El ejemplo se multiplica y la esperanza de un renacimiento africano se siente más real que nunca. Sin embargo, el camino está lleno de retos. Mantener la cohesión de 40.000 soldados, asegurar recursos suficientes, coordinar la gestión pública
y sostener la legitimidad política son tareas colosales. Cada victoria militar plantea nuevos desafíos: reconstruir pueblos, garantizar acceso a servicios, cumplir promesas y mantener un clima de unidad. El riesgo de fatiga social o de fractura interna es real. Las voces críticas, tanto internas como externas, no se hacen esperar. Algunos cuestionan si la apuesta militar podrá sostenerse sin sacrificar la democracia y los derechos ciudadanos. ¿Cómo conjugar la necesidad de seguridad con la protección de la libertad de expresión, el pluralismo político y el debate abierto? Estos dilemas son fundamentales para evitar que el remedio se convierta en un nuevo problema. La historia reciente de África está llena de ejemplos donde la concentración de poder en manos de militares o caudillos, aunque inicialmente justificada por la urgencia, terminó socavando la democracia y alimentando la corrupción. Por eso es vital que el movimiento burkinés apueste por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en todos los niveles. El riesgo de aislamiento económico y diplomático puede ser mitigado con creatividad y solidaridad regional. Burkina Faso puede buscar inspiración en casos como el de Botsuana, que logró transformar sus recursos minerales en desarrollo sostenible mediante una gestión transparente y acuerdos comerciales diversificados. O como Ruanda, que ha apostado por la innovación local y la educación para superar décadas de conflicto. El destino de Burkina Faso pende de un delicado equilibrio. Puede convertirse en faro de soberanía para África Occidental, inspirando a generaciones futuras, o quedar marginado y expuesto a viejos vicios. Aquí se juega no solo el presente, sino el futuro de millones de personas y la posibilidad de romper con siglos de dependencia y sometimiento. ¿Qué lecciones puede sacar África y el mundo de este instante en que la dignidad deja de ser un sueño y se convierte en política viva? La clave está en la transición de la esperanza a la acción. Cuando la ciudadanía exige respuestas y se involucra en la toma de decisiones, nace una nueva forma de gobernanza. En Burkina Faso, la autodeterminación dejó de ser una consigna abstracta. Se practica cada día, con el riesgo y la esperanza tatuados en la piel. La seguridad y la dignidad ya no son lujos reservados para unos pocos, se convierten en derechos vividos por todos. Las escuelas reabren, los mercados renacen, los campos reverdecen donde antes solo había miedo y abandono. La proximidad entre los soldados y la población civil genera un lazo de confianza difícil de romper. Saber que quienes patrullan las calles son vecinos, amigos y familiares cambia por completo la percepción de la seguridad. La política deja de ser asunto de una élite alejada para convertirse en un ejercicio cotidiano y compartido. Cada decisión tomada, cada guardia montada, cada acto de valentía se siente en carne propia. La soberanía se asume como una responsabilidad colectiva, abrazada con orgullo, pero también con temor, porque el costo del fracaso sería devastador. Pero el equilibrio es frágil. ¿Cómo mantener la movilización sin descuidar áreas vitales como la salud, la educación y el bienestar diario? ¿Hasta dónde puede justificarse el desvío de recursos en nombre de la seguridad? Es una pregunta incómoda pero esencial. El riesgo de sacrificar el futuro por la urgencia del presente es real y debe ser gestionado con inteligencia y planificación. Además, la democracia enfrenta su propia prueba. Puede florecer el debate y la diversidad de ideas en un contexto de movilización constante. ¿Cómo garantizar que la búsqueda de seguridad no termine por ahogar la libertad? Son dilemas que exigen vigilancia, participación y una ciudadanía activa dispuesta a exigir transparencia y respeto a los derechos. El cambio más profundo no se mide en el número de armas ni en kilómetros de frontera asegurados. Se mide en la fe recuperada de un pueblo que, por primera vez en mucho tiempo, cree que cambiar la historia desde dentro es posible. La esperanza deja de ser una palabra vacía y se convierte en el motor de la acción colectiva. Pero el riesgo de traición es enorme. Si la esperanza se defrauda, la desilusión puede ser devastadora. Si se sostiene, puede encender movimientos pacíficos en todo el continente.
Recordemos el ejemplo de Sudáfrica tras el fin del apartheid. La confianza entre el gobierno y la ciudadanía fue fundamental para consolidar el nuevo orden democrático. En Burkina Faso, la construcción de esa confianza es clave para evitar retrocesos y consolidar un modelo de soberanía popular. Al final, todos los grandes cambios empiezan con una pregunta. ¿Y si esta vez actuamos en vez de esperar? La historia de Burkina Faso demuestra que la pasividad perpetúa la dependencia, mientras que la acción colectiva puede abrir caminos impensados. La revolución silenciosa burkinesa desafía siglos de tutelaje y sumisión. Pero, ¿qué precio tiene realmente este despertar colectivo? La historia reciente está llena de ejemplos de países que pagaron caro su osadía, pero también de pueblos que, gracias a su coraje, lograron emanciparse de las cadenas externas. Observar no es suficiente. Ha llegado el momento de alzar la voz y decidir el rumbo. La historia de Burkina Faso nos enseña que el cambio genuino comienza cuando un pueblo deja de suplicar y asume su destino, aunque el mundo insista en juzgarlo bajo sus propios intereses. Hoy, África no espera salvadores. Está forjando su propia revolución silenciosa, una revolución en la que la dignidad y la autodeterminación se sitúan en el centro. La indiferencia nunca es neutral. Perpetúa la dependencia y apaga la esperanza. Cada vez que repetimos narrativas impuestas sin cuestionarlas, renunciamos a mirar a África con honestidad y empatía. Perdemos la oportunidad de entender la complejidad de su lucha y la legitimidad de su deseo de libertad. Esto no va solo de soldados ni de estrategias militares. Se trata de personas reales, campesinas que ansían sembrar en paz, jóvenes que dejan los libros para defender su tierra, ancianos cansados de promesas incumplidas. El despliegue de decenas de miles de hijos e hijas del continente es, ante todo, un grito por respeto, por una voz propia entre las naciones. Piensa en lo que está en juego. No solo minas de oro ni tierras fértiles, sino la capacidad de decidir, de decir basta a la expoliación y sí a la esperanza. Si elegimos la indiferencia, perpetuamos un ciclo de dependencia que ha causado demasiado dolor. Pero si participamos, aunque solo sea con preguntas, reflexión o solidaridad, aceleramos la transformación de un continente entero. No se trata de caridad, sino de corresponsabilidad. África no necesita redentores, sino aliados dispuestos a escuchar, a cuestionar relatos y a reconocer el valor de sus decisiones. Los relatos importan. Lo que hoy contamos y pensamos sobre Burkina Faso y África moldeará la memoria colectiva de generaciones. Por eso, te invito a ir más allá de la pasividad. Hazte parte activa. Comparte esta historia. Debate. Busca las voces que han sido silenciadas en los márgenes. Alza la voz ante la indiferencia y únete a quienes creen que otra narrativa es posible. Es tiempo de escribir juntos una nueva historia para África, una en la que el orgullo y la esperanza ocupen el lugar que siempre les ha correspondido. Y así, la pregunta inicial encuentra su respuesta. Cuando África deja de pedir permiso y toma las riendas de su destino, no solo desafía a quienes dudan de su capacidad, sino que invita al mundo entero a repensar qué significa ser dueño de la propia historia. El futuro está abierto. La dignidad ya no es solo un sueño, sino una realidad que se construye paso a paso, con el sudor, el valor y la esperanza de un pueblo decidido a no dejarse arrebatar nunca